Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Hoy tenemos un episodio muy especial porque seguimos dando caña en este parón de liga. Es cierto que el podcast no vuelve hasta lo que será la previa de la jornada 4, pero justo estamos trabajando bastante, sacando contenido diario, incluso varios vídeos al día en nuestro canal de YouTube, que os invito a que lo descubráis, buscando Jornada Perfecta en YouTube y accediendo a todo un universo fantasy que tenemos ahí reservado para vosotros. Precisamente en uno de estos vídeos analizaba lo que ha sido el cierre del mercado de fichajes, para mí bastante sorpresivo porque no esperaba tantos movimientos de mercado de última hora, y lo que pretendía ser un vídeo cortito de 15 minutitos donde se analizaran todas las nuevas claves, pues fue reunirme con Ernesto Urdiales, con nuestro Norfolk, que habéis tenido la suerte de seguirlo aquí tanto en la Eurocopa como en el último Mundial de Clubes, y creo que nos quedó un contenido bastante chulo. Y justo mientras lo estaba grabando y se me estaba yendo de tiempo y de hora, pensé, es un formato muy podcast. Así que lo he reconvertido y os lo dejo por aquí para que podáis escuchar a Ernesto hablando de todas estas nuevas caras, donde tenemos jugadores como Mika Tatse, como Anthony, al que ya conocemos, como Nico González, que estamos deseando ver el rendimiento que nos ofrecen en la liga, en sus respectivos equipos y sobre todo en la plataforma Fantasy en Vivenger. Así que nada, os dejo con este contenido, espero que os guste, os pido un like, un comentario también si tenéis alguna duda. Un abrazo a todos. ¿Te gusta jugar al Fantasy de la Liga? Entonces tienes que probar Sorar, donde compites jornada a jornada y puedes ganar dinero real con tus cartas de la Liga. Pincha en el enlace de la descripción y consigue hasta 150 euros en recompensas exclusivas. Haz tu equipo, entra ya desde la descripción y que empiece tu temporada en Sorar. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Jornada Perfecta. Te despedimos hace poco, pero aquí te tenemos de nuevo. Tengo un poco el síndrome este de Estocolmo, ¿no? De Sí, verme señor. enamorado de mi captor. Así que bueno, una vez más por aquí. Y nada, como decías un poco en la entradilla, nos habíamos mal acostumbrado a que el último día de mercado, al menos en España, fuese tranquilito y bastante bien este cambio. No sé si se puede entrar en a qué se debe, porque es algo complicado, pero bueno, supongo que año de mundial, necesidad de sacar jugadores y ver más dinero quizás de lo normal, y bueno, eso nos ha llevado a que bastante movimiento y sobre todo algo que se valora mucho, a que no ha habido muchas salidas sorpresas en el último día, más allá de las de Ucho, Luque Bacchio, que se podía más o menos intuir, no ha habido mayores pérdidas en el último día. Estaba viendo un poco aquí en la liga, que actualiza, ya sabéis, las inscripciones de jugadores, y tenemos que contabilizar casi 40 inscripciones el último día, 1 de septiembre. Muchos se corresponden a fichajes de última hora, especialmente pues Solomon del Villarreal o Livakovic del Girona. Otros son jugadores que ya estaban, por ejemplo, la barrida limpia que hizo el Getafe de inscribir por fin a los últimos nombres.
Así que vamos a analizar un poco las principales figuras. Como tú dices, pues sorpresivo, desde luego, ese último acomodo. También hay que poner en situación que los jugadores que vienen, bueno, vamos a ver, ¿no? Hay nombres muy interesantes, pero hay otros jugadores que vienen, tampoco voy a decir en decadencia, pero sí que es verdad que no vienen en su pico. Aunque ya hemos visto, por ejemplo, con el caso de Anthony, del brasileño, que venía en el mercado invernal al Betis, que luego también la Liga Española tiene esa capacidad de hacer crecer a jugadores si el entorno también es el adecuado. Si te parece, yo he seleccionado unos 20 futbolistas que llegaron el último día de mercado y podemos ir analizándolo uno por uno. Esos jugadores que se hicieron en el último momento, y sobre todo nos va a venir muy bien, ¿no? Porque hay jugadores de Championship, hay jugadores de Premier League, y sabemos que tú eres un experto ahí, también en fútbol internacional, y nos podrás dar un poco también, bueno, pues ese punto de acomodo que quizá pues le falta al usuario final. Sí que he de decir que de los nombres que hay, me he centrado sobre todo en los del último día, ¿vale? Importante, y no tanto en los anteriores, aunque habrá jugadores tipo, por ejemplo, Tani o Lubaselli, que ya incluso debutan en la liga, que también los vamos a meter, bueno, para que tengáis ese conocimiento. Si te parece, empezamos por el cambio de rol de Eta John, operación financiera total del Villarreal para que el jugador acabe en el Levante. No sé qué te parece, cómo lo ves. Es un jugador que ya cuesta 5,5 millones, pero que pasa de ser delantero del Villarreal, titular en estos primeros 3 encuentros, 2 asistencias y 1 gol, a ser delantero titular del Levante. No sé tú, ¿qué opinión tienes? Eta John es un jugador que nos ha gustado a todos, pero en un contexto en el que todo está funcionando. Es verdad que ha demostrado que es un delantero que se puede sacar sus propias jugadas, incluso ya hemos visto como esa faceta de asistente la han aprovechado muy bien sus compañeros, pero también quiero ver esa faceta de asistente si puede seguir sacándola en un equipo como el Levante, que al final la calidad de los jugadores, entre comillas, no es la misma. Es cierto que por contra o a favor, en el Levante debe ser titular, claro, todas las jornadas, que en el Villarreal podemos tener más dudas, no solo por los fichajes, sino por jugar Champions y demás. Pero bueno, creo que el parón, justo este cambio y justo el parón le puede venir bien para seguir creciendo como mínimo. Veremos qué tal en ese debut con el Levante, pero al menos seguir creciendo, va a seguir creciendo esta semana y media, 2 semanas. Ahora mismo su ritmo es de subida, está en 5,5 como decimos, 70.000 diarios. Creo que el cambio le va a venir bien, al menos en presente, en el Levante, pero es el típico jugador que como no te marque en el Levante Betis, va a bajar seguro, porque ahí la gente va a entender que no es lo mismo ser delantero del Villarreal que ser delantero del Levante, y que al final la potencialidad de gol en el Levante pues se ciña a que unas cifras cercanas a los 10-12 goles sería un exitazo para un Eta John, que por cierto volverá al Villarreal, sea en invierno, sea en verano. Lo digo también para que lo tengáis como apunte. Nos vamos al siguiente nombre, que es Yangel Herrera, otro cambio de estatus. Pasa de la Real Sociedad al Girona, también operación que estaba muy cantada. Jugador que está cercano a unos 3 kilos, y no sé si te parece a ti, tú también conoces bastante a Yangel, no solo de su paso por la Liga, sino también de todo de su paso internacional, pero creo que es un intento de Mikel Merino, ¿no? O me da a mí un poco la impresión. Fichaje raro también porque, bueno, partiendo de que el jugador es de cristal, no sé cuántas lesiones ha tenido en las últimas temporadas, se ha perdido demasiados partidos, incluso el Girona cuando empezaba a arrancar, no sé si te acuerdas, en la temporada pasada, que empezó marcando bastantes goles a principio de temporada y luego Sí, no señor. tuvo esa continuidad, ¿no? Se fue con Venezuela, se lesionó, tuvo problemas para seguir así, el Girona dio un bajón y al final acabó siendo un bluff que veremos si pueden recuperar en una Real Sociedad que está dejando más dudas que certeza. Y sobre todo que veremos, al final tienen esa pieza de Gorrotxategi, ¿no? Que tanto se está hablando como el recambio de Zubimendi. Pero quiero ver si las cosas no funcionan bien, quién va a hacer esa función, ¿no? Y sobre todo, si siendo un entrenador de la casa va a apostar por un Yangel Herrera, que eso, ya decimos, tiene muchos problemas, o si va a apostar por jugadores de la cantera que puede conocer más Sergio Francisco. Aquí hay un dato interesante, y es que solo se están produciendo un 12% de ventas en el mercado de Viven en el día anterior, con lo cual significa que la gente está optando por confiar en Yangel en este nuevo periplo en la Real. Y veremos lo del tema de la lesión, ¿no? Que es un poco lo que más me intriga, porque me da la sensación de que Yangel no va a estar 2 meses de baja, pero es una opinión
personal. Nos vamos a por uno de los nuevos fichajes, uno de los desconocidos, que es Oluwaseyi. Como decimos, debutó el otro día en Vigo con el Villarreal, el bueno de Tani Oluwaseyi. ¿Qué nos puedes contar de él? Porque, a ver, se le pone... O sea, el Villarreal tiene mucha artillería arriba. Suma un jugador que en teoría tiene que jugar. O debe jugar minutos. Debería jugar porque minutos va a tener. Ya hablaremos un poco cuando lleguemos también a Solomon y demás, pero el Villarreal va a tener un problema en el mes de diciembre con el tema de la Copa África. Se le va a ir gente importante. De hecho, un jugador de ataque que está siendo muy importante al principio, como Nicolás Pepe, se debería ir cerca de un mes, porque al final Costa de Marfil es una de las favoritas. Y con el tema de Oluwaseyi, no es un jugador que tengamos en el radar, la verdad. No, la MLS quizá hay que preguntarle a Juanjo más, pero yo no me atrevo a tachar al menos a delanteros del Villarreal, porque este es el típico fichaje que el Villarreal ficha por 7-8 millones y te vende a la Premier por 30 el verano pasado. Ya lo ha hecho con Nicolás Jackson o incluso con Tierno Barry y parece que puede seguir esa línea, ¿no? Oluwaseyi, que es compatriota de Tejon Buchanan en esa selección canadiense. Aquí vemos sus números en la Copa América de la temporada pasada, que no fueron tampoco nada deslumbrantes. De hecho, fue un jugador más suplente que titular. Así que nada, lo destacamos como dato. Jugador que, bueno, que creo que sí que es verdad que sale por unos 3,6 millones. Claro, Y creo sí, que sí, va, creo que va a perder un poco, o me da la sensación de que va a perder un poco en esa pugna con los Ayoce, Mika Utache, Nicolás Pepe. O sea, creo que por ahí parte con desventaja. Chicos, de Anthony lo tengo marcado. De Anthony lo único que puedo decir es su precio, son 12,7 millones. Es verdad que la temporada pasada puntuó como un diablo. No hace falta que os presente al bueno de Antonio de Triana, que cerró la segunda vuelta con 17 partidos jugados, 5 goles y 2 asistencias. Jugador que además lo necesita mucho en la actualidad el Betis. Así que si os parece saltamos y ya sabéis que el que tenga dinero pues seguramente tenga a un Anthony que además va a ser relevante en el balón parado, en el lanzamiento de falta, en el lanzamiento de córner. Sí, el brasileño, como decimos, está adaptado, ¿no? y por ahí pues es un seguro de vida. Nos vamos a por uno que sí hay muchas ganas de hablar de él, Norfolk, que es Mika Utache. Cuéntame cositas, ¿es tan bueno como parece? Mira, recuerda una de las sensaciones, de las grandes sensaciones de la Eurocopa pasada. Hizo una muy buena fase de grupo, no sé si se fue con 3-4 goles incluso, en un grupo bastante complicado. Lo ficha el Lyon y en el Lyon no ha terminado de ser titular. Aquí estamos viendo como en muchos de los partidos ha salido como suplente, pero cuando, incluso saliendo de suplente, ha metido goles y ha dado asistencia, lo cual en el equipo francés ha dado mucha vida, en un equipo que recordemos ha llegado hasta casi descendido legalmente incluso Sí, durante casi un mes. sí. Pero bueno, el Lyon necesitaba vender para cuadrar cuentas y demás, y al final ha salido un jugador que creo que puede ser un salto de calidad a esa titularidad a día de hoy, porque Eta Young pinta muy bien, pero al final te viene un jugador que ya tiene más tabla, incluso ya ha jugado en competiciones europeas. O sea que creo que a día de hoy Mikotase es uno de los grandes fichajes, al menos de estas últimas semanas de mercado, y creo que puede dar muchas alegrías fantasy. Hay Es que verdad que está decir, un poco caro, sí. pero Hay bueno, que, hay que decir que salía en un Lyon donde la temporada pasada la sensación fue Ryan Cherki, que también creo que era un claro. jugador que le restaba muchos minutos porque Cherki, que es también un poco de esa quinta del loco, ¿no? Tuvo una temporada un poquito más estable y eso se notó en su juego. Es verdad que no juegan exactamente en la misma posición, pero sí ocupan al final roles bastante similares. Mika Utache, tras romperla con Georgia en esta Eurocopa, en la Eurocopa fichó por el Lyon, como tú decías, y siendo un jugador del orden de suplente en la Ligue 1 acaba con 11 goles y 6 asistencias, lo cual está bastante bien. En 34 partidos ha recibido una sonora despedida muy cariñosa, además creo que por su equipo, y sí que creo que aquí hay un potencial de jugador titular y relevante en Fantasy. Como bien decías, el precio es lo que menos me gusta, son esos 10,7 millones. Entiendo que además es un jugador más caro ahora mismo que Ayoce, que nos da más garantías cuando vuelva de lesión, inclusive que Nicolás Pepe, que está en 8 y algo. O sea que de momento Mika Utache hay que mirarlo, hay que scoutearlo, pero creo, chicos, me hubiera encantado que hubiera salido por 3, 4, 5 millones porque hubiera pegado una subida buena, pero no es el caso. Nico González, Ernesto, el Atlético de Madrid. En fin,
No te voy a condicionar mucho, siéntete libre de dar tu opinión o cómo lo ves tú. Hablan bien de él también, ¿eh? Hay que decir que Sí. hablan... Es un buen jugador, pero en un contexto en el que yo ahora mismo en el Atlético me parece un polvorín. Creo que la plantilla ya estaba descompensada. Eh, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Janko. Para mí estaba siendo, si no el mejor jugador de los mejores jugadores del Atlético de Madrid en las dos primeras jornadas, jugando como central. El otro día ante el Alavés, Simeone se carga a Ruggeri y lo mete en el lateral. Da la sensación de como que hay una descompensación, ¿no? Entre el ataque y la defensa. Y ahora, el último día de mercado sale que quiere salir Javi Galán y te viene Nico González. Da la sensación de que hay muchos perfiles en ataque que incluso se pueden solapar, que son parecidos. Es verdad que el Atlético no tenía, o al menos no una figura tan clara de borde y tal, porque Julián Álvarez no es ese perfil, Solo no es ese perfil, ni siquiera quizá los Baena y compañía son ese perfil, pero me faltan posiciones en el campo y creo que hay mucho jugador para poca posición arriba. Y veremos cómo encaja Nico González. Es verdad que puede ser de la idea de Simeone, pero ni en la Juve ni en la Fiore ha sido un jugador que diese muchas alegrías, al menos de lo que necesita el Atlético de Madrid ahora mismo. 26 partidos la temporada pasada, 3 goles, 2 asistencias, no son unos números mayúsculos. Sí que es verdad que tomando como referencia Sofascore, puntuaba en calcio 5 puntos de media. Jugador que acaba la temporada bastante titular en la Juventus, es más, lo teníamos como teórico titular también en el Mundial de Clubes, donde tuvo un papel bastante secundario. Y lo que tú dices, ¿no? El rol que buscan con Nico González no es tanto regateador, sino jugador de desborde, ¿no? De ofrecer una alternativa. Aquí la cuestión es cómo se va a conformar el Atlético de Madrid. Si Julián Álvarez va a hacer directamente 9 sentando a Sorloth, si entonces eso va a propiciar que Julián tenga un media punta, sea Almada o sea Baena. Y si por la derecha contamos con Giuliano Simeone como fijo y tenemos que sumar un doble pivote, pues al final queda una posición libre que es la que se van a repartir entre Almada, Sorloth, el propio Nico González, y se nos olvida también otro de los últimos fichajes en llegar, que es Raspadori, que es... ¿Qué sucede con Nico González? Que su precio va a bajar una barbaridad. Pues son 9 millones y medio y yo creo que de momento va a ser un recurso de banquillo. Saltamos al siguiente jugador, que es Banat, delantero ucraniano, ya bautizado como el nuevo Dobbik. ¿Qué nos puedes contar un poco de él? Es un delantero joven, tenía un poco visto de las rondas de clasificación de Europa League y tal, pero es un jugador que ha marcado muchos goles, pero claro, hay que poner en contexto que viene de una liga mucho menor. Es verdad que sus números son increíbles, pero claro, viniendo de la liga ucraniana, veremos qué tal, porque al final no todos los días te va a salir cara. Es verdad que con Dobbik te ha salido bien, con Sigankov puedes decir que te ha salido bien, aunque quizás no es la venta que esperaban hacer con él, pero al final va a ser una mejora para lo que hay. Abel Ruiz ni está ni se le espera, ha salido Miowski, tu delantero era Stuani para toda la temporada, no pintaba nada bien, así que a poco que pueda aportar, creo que será un buen fichaje. Tenemos ya el análisis de nuestro compañero Xavi Morlans con los datos de goles de Banat. En este caso hablamos de 21 goles y 7 asistencias en 45 partidos. Su última temporada con el Dinamo de Kiev, su mejor temporada también como profesional, y un histórico de 51 goles, 19 asistencias en 119 partidos. Como dice Ernesto, bueno, pues fichaje aspiracional, ¿no? De poder encontrar esa nueva perla ucraniana como hicieran con Dobbik, que recordemos, Dobbik cuando llega a la Liga Española, al Girona, venía de, si no me equivoco, de la Liga Danesa o tal, había tenido un paso por allí, era un jugador bastante irrelevante en goles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, incorporación, como decimos, aspiracional del Girona y sobre todo yo creo que caro, 6,9 millones, auguro que su precio puede bajar. Uno de los fichajes más random de esta temporada, que también sale fuerte en el mercado, 6,8, es que aquí tengo que tener en cuenta aquí también que normalmente Bivenger suele tomar como referencia el precio de Transfer Market y que la conversión de precio Transfer Market a luego valor Fantasy, para mí en estos casos perjudica un poco la realidad, ¿no? Tiene que ser el propio mercado el que adapte el precio real. Pero bueno, ¿qué me puedes contar de Solomon, del jugador del Tottenham? Yo te digo que Solomon es un jugador que lo quiero
en mi equipo fantasy. Ojo. Aquí me declaro líder del barco de Solomon. Es un jugador que pintaba muy bien cuando llegó a la Premier, pero con el tema de un Tottenham con muchos jugadores en banda, con el tema de las lesiones y tal, tuvo que dar el año pasado un paso atrás. Firmó cedido por el Leeds en Championship y para mí fue el mejor jugador, si no de los mejores jugadores de toda la competición. Se veía que estaba muchos pasos por delante de la liga. Y además, de hecho, casi fue uno de los máximos artífices para firmar la subida del Leeds a Premier. Ha vuelto al Tottenham. El Tottenham ha firmado varios jugadores en las bandas, así que le han tenido que dar salida. Y creo que es un jugador muy interesante porque es un jugador que te puede jugar por todas las posiciones de ataque. Te puede jugar como punta, como media punta, por cualquiera de las dos bandas. Y sin ser un jugador que sea un 10 en nada, sí me parece un 7 en todo. Me parece un jugador muy inteligente, buen toque de balón, tiene punta velocidad, tiene buena definición. Creo que en un equipo en el que, como decíamos, Nicolás Pepe se tendrá que ir, Moleiro a ver cuál es el encaje, un equipo en el que Ayoce y Gerard Romero sabemos los problemas de decisiones, incluso Micautace como punta, creo que se puede adaptar muy bien y creo que puede ser una de las grandes sorpresas de este mercado. Pues nos apuntamos a Solomon. Yo recomendación que baje ese precio, que lo va a hacer seguro. Es verdad que llega en un punto de madurez con una buena temporada atrás en Championship. Ya hemos visto casos de jugadores que tienen que ir a Championship para mejorar su carrera. Uno fue el de Danjuma, que luego no salió del todo bien. Y luego otro es el del más cercano que tenemos, Víctor Gyökeres, por ejemplo. Por poner un caso que transformó su carrera luego también de la llegada al Sporting Club de Portugal. Nos vamos Mucho jugador, Sí. perdona Javi, mucho jugador del Leeds, como dato, que ha vuelto a la liga este año, porque estaba también Ramazani, no sé si hablaremos de él en este vídeo, que ha firmado por el Valencia, Sí. y estaba también Junior Firpo, que ha vuelto al Betis. Mucho jugador con el que se va a reencontrar. Sí, señor, es el Leeds United y su histórica relación con el fútbol español. Vamos con Livakovic, portero que siempre se ha esperado una buena salida de Livakovic del fútbol croata a algún equipo potente en Europa. Esa salida se produjo al Fenerbahce, para mí bastante sorprendente. El proyecto que dirigía en aquel momento Mourinho tuvieron una mala temporada la anterior, donde el Fenerbahce no cumplió objetivos, después de ser un equipo bastante campeón dentro del fútbol turco. Tampoco le fue especialmente bien en Europa, en Conference, si no me equivoco, que estaba compitiendo en aquel momento. Y es que me parece muy random la llegada de Livakovic al Villarreal, o sea, perdón, al Girona. Portero sobre todo de competiciones europeas, Ernesto, pero ¿cómo llega? O sea, ¿qué tenemos que esperar de él? Mejor a Gazzaniga, obvio, ya. A ver, claro, Kravisov. es que si tu base es Gazzaniga, creo que cualquier portero que, entre comillas, de nivel, de nombre que llegase, era una mejora. Yo le tengo confianza. Es verdad que el Fenerbahce, como dicen, no estaba en su mejor momento, que el Fenerbahce se la tiene que sacar casi de encima obligado por la llegada de Ederson. Pero es un jugador que, como decías, hace menos de 3 años, porque fue en el último mundial, creo, o incluso en el Sí, anterior, sí. sonaba para los grandes de Europa. Es verdad que no sé qué agente tendrá, porque pasó de sonar de Atlético de Madrid o grandes clubes de Premier a recalar en el Fenerbahce. Hay que echarle un ojo a eso, Livakovic. Pero creo que es un jugador que viene en un buen punto de madurez, creo que tiene 30 años. Como decimos en estos fichajes, viene un poco alto también de valor, pero bueno, durante esta semana se irá recalculando y creo que puede ser un jugador que puede, no sé si ser uno de los mejores porteros de la competición, pero como mínimo no dejar esas dudas que estaba dejando Gazzaniga. Claro, su precio en 4,9 no parece tampoco un irreal. Lo que pasa es que al final también entendamos que estamos fichando un portero del Girona, ¿eh? Cuidado, aunque sea una figura reconocida internacionalmente. Alexis Sánchez, este es muy random, Ernesto, porque llega un Alexis Sánchez en el ocaso, con una temporada de bastante altibajo en Udinese. Es verdad que hace 2 temporadas redirigió bastante bien su carrera en Francia, donde sí que fue un jugador bastante relevante, pero su llegada al calcio, la lesión que le tuvo la primera vuelta toda fuera, y luego tampoco fue un jugador más que de suplencia y pocos minutos. A sus 37 años pues llega a la Liga, al Sevilla, para sustituir a Luque Bacchio, ¿no? Suena duro. Sí, se te va probablemente tu mejor jugador de la plantilla, llega un jugador que sin
no seré yo quien desmerita a Alexis Sánchez, pero con 37 años, viniendo de un equipo de liga italiana en el que apenas ha jugado, con problemas ya físicos, no quiero decir que sea el Sebastián Haller del Leganés pasado, pero sí que quizás las expectativas están muy altas para un jugador que, como tú dices, está en el ocaso de su carrera y que lo que te puede dar es complicado. Sí que es verdad que te va a dar ese punto de veteranía que quizás te Sí. hace falta, aunque bueno, los Gudel y demás ya te aportaban eso. Pero bueno, es un jugador ganador, ha pasado por clubes como el Inter, como el United, como el Arsenal, como el Barça, y en todos ha salido con buena cara y veremos qué puede aportar. No sé por cuánto ha firmado, no sé si lo sabemos, si un año, 2 años. Creo que es un año nada más. Y su valor fantasy 3,9 igual. Igualmente Me bastante parece alto. bastante caro. Sí. Saltamos a Amrabat, a Sufyan. También otro jugador de esos. Ahora hablaremos también de Unagi, ¿no? Pero bastante crecido, ¿no? Después del Mundial con Marruecos, donde por cierto nos eliminaron. Y luego a partir de ahí hemos visto una carrera de Amrabat De abajo sin bastante freno. hacia abajo, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, vi a la gente ayer muy emocionada con el tema de Amrabat, pero justo estaba en Discord hablando con Juancho Wild. Cuando le estás quitando un jugador al Sevilla, sabiendo los problemas que tiene el Sevilla para fichar, porque recordemos que estaba sonando para llegar al Sevilla, y si tenemos en cuenta este último 2 años, año y medio en el que ha jugado el United, que es verdad que el United es un cementerio de elefantes y que ahí no funciona nada, pero su imagen en el United fue malísima y en el Fenerbahce creo que no ha mejorado mucho. Veremos porque si viene para ser el recambio de Cardoso, me queda muy lejos de lo que el Betis podía necesitar. Bueno, la buena noticia es que finalmente no se lo Altimira, ¿eh? Que era un poco lo que Sí, ¿verdad? muchos nos estábamos temiendo. Decir que su mejor temporada fue en la Fiorentina en la 22-23, donde empezó a sonar fuerte incluso para el Fútbol Club Barcelona, recuerdo. Ujú. Y bueno, pues uno de las últimas jugador también que llega, bueno, pues pero no sería el primer jugador, como decimos, que luego sorprende, ¿eh? 3,7, para mí su precio se me antoja caro y yo ahí casi que confío un poquito más en Nelson de Osa, que es un gran Mm. traspaso realizado por el Amrabat. Puede tener un papel clave sobre todo en Europa, en ese objetivo también que tiene Pellegrini. Lucas Beltrán, argentino, atacante, 3,5 millones. El nuevo fichaje del Valencia, también sorpresita, ¿eh? No esperábamos mucho movimiento del Valencia. Viene de la Fiorentina, donde ha marcado 5 golitos, ha jugado 33 partidos, ha dado también sus 4 asistencias. Es un jugador más de rol, ¿no? De suplente y tal. Sí. Sí, veremos porque además puede jugar acompañando en punta, puede jugar incluso de punta en algún momento predeterminado. Veremos cuál es el encaje que le da Corberán al jugador porque, bueno, es verdad que André Almeida tampoco está contando tanto como hace temporada y media, 2 temporadas, pero veremos cómo entra en este equipo. Yo creo que sí, que al principio será un poco más jugador de rol y veremos cómo se adapta al juego de la liga. Vamos con Unagi, nuevo fichaje del Girona, 2,9 kilos, el compañero de Amrabat, el jugador que enamoró a Luis Enrique, por cierto. Recuerdo aquel Luis Enrique, bueno, pues destacando precisamente las labores de Unagi, que fue una de las sensaciones de aquel Mundial, solo 25 años, eso le llevó a fichar por el Marsella, su última temporada en Francia, lo que podemos destacar es la 23-24. ¿O Unagi de dónde viene? No sé si lo hemos mirado, pero... ¿Él de dónde, de De dónde llega? Marruecos. Sí, no, pero es marroquí, pero no sé si llega de Turquía o estaba en Turquía o... Ahora lo miro bien. Pero bueno, ve contándome un poquito qué tenemos que esperar del centrocampista que enamoró a Luis Enrique en el Mundial. Yo creo que a poco que dé, si da el nivel. Es verdad que el Marsella no está siguiendo mucho esta temporada y sale porque el Marsella sí que ha fichado mucho en el centro del Panathinaikos. campo. Estuvo la temporada pasada cedido en el Panathinaikos. Vale. 25 partidos, 5 goles y 4 asistencias en Liga Griega, en Superliga Griega. No son buenos números, pero bueno. Como decía, a poco que dé, si consigue ser la mitad de parte que nos hizo en el Mundial, ¿no? Aún es un jugador joven. Creo que con Mitchell podría, si el Girona consigue reconducir la temporada, creo que puede ser un jugador interesante porque de los fichajes que estamos viendo es de los más baratos. Sí.
Y como mínimo al menos puede jugar. Quiero decir, tenías a Ángel Herrera en el equipo. Veremos para cuánto está. A poco que esté bien, creo que puede ser su recambio y veremos qué tal. Es un fichaje del que no espero mucho, pero que no me sorprendería que pueda relanzar su carrera. A mí este me parece de los más interesantes por precio y por potencial, la verdad. Sí. Llega a un buen Girona que creo que se va a entender de primeras con Michel y con lo que le pide y sí que le vemos un encaje en el 11, ¿no? Vamos con Carlos Soler, 2,5 kilos, lo tendrás bien escauteado de la temporada anterior, donde estuvo jugando en el West Ham. ¿Qué Carlitos Soler? Porque claro, todos tenemos el recuerdo del mítico Carlos Soler en el Valencia, ¿no? Jugador interesante, pero ya está cercano a la treintena y viene con una carrera un poco cayendo. ¿Tú que lo has visto en la Premier? ¿Qué Carlos Soler debemos esperar en la Real? Para mí fue un bluff total en el West Ham, en un equipo que estaba bien montado y no terminaban de encontrarle. Es verdad que no estaba jugando en su posición pura, igual te jugaba de doble pivote, de casi media punta, incluso escoraba banda. De hecho, al final de temporada, como vemos, empezó a perder la titularidad. Y yo dio un gran paso atrás, porque es verdad que sale del PSG sin apenas contar con minutos, llegas al West Ham, que parece que vas a ser el líder del proyecto, das otro paso atrás. Veremos en la Real Sociedad, porque como decimos, tiene un grave problema en el centro del campo, se te fue Merino, se te ha ido Zubimendi, ha llegado ya Ángel Herrera, que a ver qué tal le encaja, y ahora llega un Soler que quieras que no, al final hay unas expectativas puestas en él. Como vemos en Fantasy, pues si no es el más barato, debe ser de los más baratos de los que estoy viendo. Sí. Creo que por ese precio sí puede ser un buen fichaje, al menos para intentar especular. Yo creo que va a subir un poco en el mercado por el precio que tiene. Pero bueno, como dice, a poco que sea el jugador del Valencia, que se hace la Real se puede dar con. Fichar de manual porque son 2,2 millones nada más. Creo que Carlos Soler viene para esa media punta, para que tenga por detrás a Gorrochategui y a Yangel. Y luego, pues sí, sabemos que Cubo es fijo y que Oyarzábal es fijo. Y luego se genera otra plaza donde Guedes no está compitiendo y donde Barrene ahora mismo es el jugador que está destacando un poquito. Te voy a quitar yo a Cardoso de en medio rápidamente porque lo tengo escauteado bastante bien de su época en el Oporto, donde lo tenía en un fantasy, porque ya sabéis que jugué un fantasy de la liga portuguesa. Aquí lo tenéis, las puntuaciones de Fabio Cardoso eran bastante buenas, sobre todo en Sofacor. Es cierto, hay que decir que jugaba en el Oporto, que eso siempre es indicativo de éxito. Era un jugador que podía ser una especie de Nacho Fernández del Oporto, ¿vale? Podríamos deducir un central que entraba cuando la situación lo requería, que jugaba cuando el central habitual se había lesionado y que la temporada pasada o hace año y medio apostó por el fútbol de Oriente Medio para poder, bueno, pues entiendo que solucionar su vida, ¿no? Se acaba durante un año esa cesión que tenía con el Oporto y llega al Sevilla. Me parece que es un jugador que puede funcionar bastante mejor de lo que esperamos. No le sobra al Sevilla talento por ahí y yo lo que le vi en el Oporto fue un jugador que más o menos me destacó. Vamos con Camara, jugador británico, jugador que llega para sustituir a Crisantus Uche, que no es poco. ¿Qué me puedes contar de él? Otro que viene también de Championship, ¿no? Sí, en el caso del Hull City no le he seguido nada. La verdad es que es un equipo bastante, no sé si decir aburrido, pero bueno, es un equipo que no me dice nada, entonces no he visto mucho. Pero sí, mirando qué tal el fichaje, vi que el año pasado justo el Hull City pagó 6 millones por él y este año se va cedido. No ha tenido lesiones, no ha tenido nada raro, es un movimiento extraño y me da un poco de miedo bajo las órdenes de Guardiola, porque al final este tipo de jugadores de extremo inglés, pegadito a banda, no sé yo cómo va a entrar en un sistema de juego en el que aquí hay que defender y darlo todo para coger el balón otra vez. Eso sí, ya hemos visto algún inglés random, por así decirlo, que ha llegado este año, como el caso de Holland, del español, que está funcionando bastante bien. Así que no descartaría que esto sea una de las sorpresas del mercado también. Recordemos que Crisantus Uche llegó como un jugador así centrocampista que podía jugar tirado a banda y tal y se convirtió en un 9. O sea, realmente Bordalás siempre sabe sacar jugo a este tipo de perfiles. Veremos que nos encontramos con un Camara bastante desconocido, 1,5 millones de euros, pero que viendo la conformación de plantilla del Getafe me da la sensación de que al menos va a tener cierta oportunidad en algún momento.
Bryan Gil nos lo quitamos rápido porque es jugador que lo conocemos también de su paso la temporada anterior en el Girona, vuelve al Girona ya como jugador fijo, jugador que va a subir bastante en el mercado, que tuvo una primera vuelta bastante buena, un inicio en el Girona bastante bueno, que acabó la temporada en el dique seco, ha cortado su relación con el Tottenham y eso le ha hecho, bueno, pues ser jugador ya libre para firmar por el Girona y será uno de los jugadores también más destacados dentro de esa revolución que pretende hacer Mitchell. Héctor Ford, lateral diestro del FC Barcelona, precio súper interesante, creo que lo conocemos también todos, Ernesto, pero ¿tú lo ves titular en el equipo de Eder Sarabia? A ver, es verdad que justamente ahora es complicado decir que podrían hacer cambios porque precisamente el principio de temporada de los de Del Sarabia ha sido increíble. Yo creo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, veremos qué tal entra porque en el Barcelona es verdad que con Flick dejaba sensaciones de luces y sombras. Por el precio que tiene el Fantasy sí me parece un fichaje, un más que haría. Va a subir bastante, bueno, no sé si bastante, pero sí que va a subir de mercado esta semana y media de parón y veremos cuál es su rol, porque como digo, yo siendo Sarabia tocaría lo menos posible. Además tiene un calendario próximo bastante, entre comillas, factible para seguir puntuando. Veremos cómo entra. Especulación bien, para mí Héctor Ford, en realidad no olvidemos que tiene 19 años, que es un jugador por hacer, que también, bueno, pues perdió un poco, o no tuvo nunca, que bueno, con 19 años ya tener el papel que tenía en el Barça, habla bien de él, ¿no? Pero que no fue un enamorado, o sea, no se enamoró Hansi Flick del jugador. Y básicamente lo que obtiene el Elche es competencia para las bandas con el sistema de cinco defensas, pues incorpora a Héctor Ford y a Pedrosa y me parece que son dos jugadores que van a sumar competencia. De momento esa banda derecha la tiene ganada Álvaro Núñez. Nos vamos por el último nombre, Alemão. Lo conocemos de su etapa en la segunda división con el Oviedo, donde puntuó bastante bien, ¿eh? Esos 232 puntos con 14 goles en 44 partidos. El brasileño que llega de Pachuca y va a ser delantero del Rayo. Yo entiendo que un poco para ese perfil Europa, ¿no? Y para esas segundas mitades, ¿no? Pero tampoco, no sé, ¿tú qué opinas? Quiero ver qué tal, porque mi idea para este mercado era que el Rayo fichaba a un delantero que te pudiese hacer 10, 12, acercarse a los 15 goles en la temporada. Camello no es ese perfil. En Teca incluso estaba intentando salir por todos los medios. Y en un equipo en el que tienes a Álvaro, que tienes a De Fruto, que tienes a Isi, quizás te falta ese punta referencia, ¿no? No sé si Alemão es ese perfil o simplemente es un jugador que sí que las aprovecha muy bien. No lo he podido ver mucho. Pero bueno, como digo, a poco que sea un jugador que te pueda salir de suplente o marcarte 8 o 10 goles en una temporada, creo que va a ser un perfil interesante. Y como hemos dicho, está muy alto, así que veremos cómo va avanzando su valor. De Alemão podemos decir que la temporada pasada jugó en segunda con el Oviedo y que perteneciendo él al grupo Pachuca, han venido dos jugadores de grupo Pachuca, que han sido Rondón y Viñas para ese asalto de primera del Oviedo, y no ha venido Alemão, que ha sido el último jugador elegido por el Rayo, por Mitchell, precio de 480.000 euros. Tampoco perdemos nada porque yo a Sergio Camello el otro día lo que le di contra el Barça no lo veo para estas cosas. Y luego la otra opción, aparte de ese Jorge de Fruto seleccionado por España, impresionante por cierto, tenemos que sumar a Randy Enteca, que de hecho estaba casi en la rampa de salida, que al final se queda porque el Rayo no pudo hacer ningún movimiento final. Ernesto, creo que nos ha quedado bien. No sé si nos ha quedado algún nombre más, yo creo que no, que están todos analizados de los últimos nombres. Que muchas gracias por aceptar esta invitación. Nada, ya sabes que para temas de fichaje y para temas de torneos internacionales y demás, siempre puedes contar con mi espada, así que como siempre un placer estar por aquí. Ernesto, te envío un abrazo y a nuestra gente, que nos dejen por aquí lo que sea, comentarios, dale like, un abrazo, chao. Chao, chao.
Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale el toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.